Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Queridos escobuleros, queridas escobuleras, querida Escobulandia en general, tenemos que decir una cosa. Hemos dicho que Escobulandia no para en verano. Bueno, a ver, es relativo, ¿no, Jesús? Yo creo que unas semanas de descanso sí nos merecemos, que llevamos aquí, son 50 dando el callo una detrás de otra sin pausa. Sí, claro que nos merecemos. Por supuesto, sí. que habrá descanso. No decimos cuándo, pero que habrá un descanso. Bueno, pero eso no excluye de que sigamos escuchando a nuestros escuchantes, en este caso a los escobuleros. Sí, porque tenemos micrófonos por ahí colocados. Ya, pero una cosa, lo de no diremos cuándo, o sea, que este es el último programa de verano. Exacto, para que la gente haga cálculos. Claro. Con lo cual sabrán que habrá una pausa antes de que empiece la 13ª temporada. Pero que hagan sus cábalas. Entonces lo que comentaba era que al final sí que tenemos ojos y micrófonos en todas las partes. Está David Sentinella buscando micrófonos debajo de la mesa. Está ahí. Bueno, yo ya estoy acostumbrado. Además es que este verano ya ha habido bastante movida precisamente con ese tema, con esa historia de Wikileaks, con esa libertad de Julian Assange y todas las movidas que ello conlleva. Temita jugoso hoy, Carlos Canales, Bueno, mi querido amigo Fernando, ¿qué os voy a contar? O sea, eso es que es un escritor polifacético. Viajes, novela policíaca, historia, así que lo tiene todo. Totalmente. Marcos Carrasco, lo vamos a pasar bien en este último programa veraniego. Sí. Yo además estoy espiando desde una ciudad costera de Escobulandia que se llama Polvorón do Mar, frente al Mar Sosaina, donde los peces no saben nadar. El que nada maravillosamente bien es Juan Ignacio Cuesta. Qué veranazo se está pegando, Juani. No veas, ahora mismo me estoy a punto de tirarme al mar. Vamos, así. De cabeza. Mírale con el bañador. Sí. Está de cabeza. Bueno, pues Alberto Espinosa y un servidor, Fernández Uzquiza, listos y dispuestos a realizar este último programa veraniego de verano que, como dice Jesús Callejo, está lleno de ojos y oídos por todos lados. Mucho cuidado. Y ya mencionaba Carlos Canales el nombre de nuestro invitado, que es doctor en Ciencias de la Comunicación, ha trabajado como periodista en diversas partes del mundo, en Cuba, en la Unión Soviética, en Gran Bretaña, ha estado ya varias veces aquí en la Escóbula de la Brújula, es escritor y hoy viene en calidad de autor de Top Secret, un siglo de espías de Mata Hari a Snowden, editado por Arzalia. Fernando Martínez Laínez, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, aquí veo que estamos rodeados de libros, detrás de nosotros tenemos libros por todos lados, o sea que buena compañía, aparte de la vuestra, claro. Y nada, pues aquí estamos para hablar de espías, de lo que queráis. De lo que queramos o de lo que nos dejen, porque estamos rodeados de libros, de micrófonos, de cámaras, de los que tenemos delante y sabemos que están ahí y de los que no sabemos que están ahí, que de eso hablaremos después, pero te quiero preguntar por la imagen del concepto del espía, Fernando. Esa idea mental que tenemos de una persona discreta, callada, oculta en un rincón tomando notas, con la gabardina, con el sombrero, sin llamar la atención, pasando desapercibido. Esa imagen mental tradicional sigue siendo válida en el concepto actual del espía en los siglos XX-XXI. Bueno, lo del sombrero y la gabardina y eso ya no, pero lo que sí es cierto... Con eso no pasas desapercibido. Claro, lo que sí es cierto es que los buenos espías, el espionaje, digamos, humano, que se llama, el humming, que dicen en los ingleses, pues sí se trata sobre todo, obviamente, de pasar lo mal ese... No de pasar, sino de confundirse con lo que podríamos llamar la generalidad del ambiente que rodea a cualquier persona, ¿no? Y en ese sentido, cuanto menos te destaques, pues mucho mejor. Con lo cual, el antiespía, pues sería un personaje como James Bond, por ejemplo, ¿no? Sería el antiespía total. Y el espía de verdad, pues sería esa persona que casi no conocemos, no sabemos muy bien qué hace, ni a qué se dedica, ni cuál es su historia. Y ese sería el espía perfecto, claro.
Claro, es un poco el arte de ocultarse a plena vista, ¿no? Efectivamente. Sin ser tan cantoso como James Bond o como Mata Hari, que es precisamente la primera protagonista de tu libro, a la que no calificas como precisamente una buena espía, pero que todo el mundo te vea, pero nadie sepa lo que haces. Claro, bueno, pero la conversación era pobre, pues eran unos tiempos también, ella cumplió su papel, ¿no? El papel de cortesana, pero lo que pasa es que pues lo hizo, la mujer no estaba preparada para enfrentarse a lo que se enfrentó, ¿no? Que servicios secretos que pugnaban en definitiva por manejarla y ella en definitiva pues no estaba, ni la habían preparado, ni... Dicen algunos que sí proporcionó algunas informaciones de valor y tal, pero lo normal es que pues, las informaciones que pasaron pues eran informaciones de cama que tampoco tuvieron, por lo que se sabe, especial relevancia en ningún sentido. Pero eso hace también un poco más cétrico su final, ¿no? Porque en definitiva una mujer que tampoco era una gran espía, pues terminó fusilada como si como se hubiera hecho grandes hazañas en el mundo del espionaje. Y entonces, bueno, pues ya ahí lo explico también, lo digo también en el libro, lo utilizaron un poco como chivo expiatorio, porque la situación en la Primera Guerra Mundial, como sabéis, en un momento que para los franceses estaba muy complicada, porque ya había ya la matanza, la masacre, esta absurda que hubo en la Primera Guerra Mundial, de cientos de miles de muertos que se iban contra las ametralladoras y contra la metralla sin ningún plan y sin ninguna coherencia estratégica, digamos. Y esto ya, bueno, pues había muchos regimientos en Francia que ya empezaban a rebelarse. Esto se ve muy bien en la película de Kubrick, Senderos de Gloria, cuando ¿os acordáis de aquella película que trabajaba, si no recuerdo mal, Kirk Douglas? Y bueno, pues... Gary Cooper. No, no era Gary Cooper, yo creo que era Kirk Douglas, pero bueno, no. El asunto está en que hubo regimientos, ya había regimientos ya, sobre todo en el año 17, ya había regimientos que estaban en franca rebelión casi, ¿no? Y entonces había que poner mano dura para que los soldaditos pues siguieran siendo carne de cañón y yendo al frente. Y por eso se buscaron ahí, se fusiló a mucha gente, no solamente a Mata Hari, sino se fusilaron a muchísimos soldados en el momento, muchísimos pequeños mandos, y además de eso, pues bueno, pues en aquella época, sospechoso de espionaje por cualquier minucia, pues era un pelotón de ejecución inmediato, ¿no? Lo que es curioso, Fernando, es que fíjate, obviamente había en aquella época muchos espías, tanto por un lado como por otro, pero, porque además el espionaje no es nada nuevo, ¿no? Pero lo que sí que es curioso es que Mata Hari se convirtiera en un icono, porque a día de hoy todo el mundo conoce a Mata Hari, ¿no? Y tú hablas de una espía y el nombre que sale automáticamente es Mata Hari. Bueno, pues eso es efectivamente, eso es lo que podríamos llamar el valor, el símbolo de la imagen, al final termina repitiéndose y termina imponiéndose como un valor permanente. Permanente. Entonces, bueno, pues ella es sin duda la espía más famosa del mundo, aunque haya habido cientos de espías mujeres muchísimo más eficientes y muchísimo más mejores en todos los sentidos desde el punto de vista de la inteligencia. Pero bueno, pues la publicidad es así, digamos, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista, bueno, la imagen de Mata Hari ha sido repetida en miles como sabéis, reportajes, entrevistas, libros, todo el cuché que se le ha dedicado a su figura y eso, bueno, pues ha dejado ahí su huella y al final sí hay que buscar un símbolo, pues el Mata Hari. Pero eso ocurre con muchos personajes de la historia, yo creo, que pasan como grandes personajes y luego efectivamente se demuestra, o cualquier estudioso averigua que su importancia real no fue ni mucho menos tanto como se ha dicho y que ha habido gente muy superior desde el punto de vista de la valía efectiva, ¿no? Pero bueno, pues eso está fuera de duda. Es la espía por antonomasia y la espía más famosa del mundo y eso es lo que se ha llevado a la mujer a la historia. Una lo que ha quedado. pregunta, ¿no crees, Fernando,
los mejores espías son precisamente los que nadie puede hablar porque no los conocen. Hombre, claro, claro, claro. Eso es una vieja tesis que yo creo que los Es obvio. mejores espías son aquellos que, Tú hablas solo de los fracasados, en el los mejores fondo. espías son aquellos que ni siquiera se han Claro. conocido. Es decir, ya el hecho de descubrir de que un espía sea conocido, pues ya evidentemente es un pequeño fracaso, ¿no? Desde el punto de vista del espía perfecto. Pero tienes que reconocer que lo de James Bond mola, eso de que te presentes como espía, pues, joder, Joder, que ligas más, sales a está eso bien. mola, vamos, más que general, ¿no? Pero bueno, pues ya, pero es un personaje en definitiva que es eso que es el antiespía, es el personaje que nadie, primero no es un espía, una persona que va por ahí Bueno, ya. rompiendo cabezas y no sé qué y tal, pues ya no hace falta que se delate, por nadie le delate, ¿no? Ya se delata el No, solo. no, totalmente. Y Aquí tenemos muchos micrófonos, Fernando, y tengo muchísima gente deseando hacerte preguntas. Así que si os parece, vamos a hablar de espías de verdad, Jesús, bueno, de los buenos. de los buenos. James Bond ya lo tenemos muy trillado. Sí, vamos a acercarnos un poco más en el tiempo, aparte de Mata Hari. Evidentemente, mira, en tu libro, Fernando, hablas un poco de las características del buen espía. Una la acabas de mencionar, ¿no? Es pasar desapercibido en el entorno, evidente. La otra es conocer el territorio que pisas y la otra es tener buena intuición. Esas tres características muchas veces se dan en escritores que han escrito novelas de espionaje y muchos escritores también han sido espías, o por lo menos así cuenta la historia, ¿no? Sí. Estoy hablando y pensando en John le Carré, en Graham Greene, en Frederick Forsyth, en Ian Fleming. Para ti, Somerset Maugham, bueno, ya, yo sé. claro, para ti, un buen espía puede ser también un buen escritor de novelas de espías. Bueno, yo creo que la verdad es que no es tan fácil, no es fácil, pero sí se puede, digamos, compaginar esa faceta oculta con la faceta de un buen escritor de temas de espionaje, siempre y cuando, digamos, bueno, su catalogación como espía real, pues se haya descubierto posteriormente, claro, porque si no, no tendría mucho Sí, sentido. claro. Entonces, bueno, pero los ingleses, los británicos, hay que reconocer que en este aspecto pues, se han distinguido notablemente, bueno, empezando por el propio John le Carré, que como sabéis, pues era espía, o fue espía, y bueno, pues Somerset Maugham, este otro que hemos citado, Graham Greene, Frederick también. Forsyth. Hay algunos, curiosamente, que nunca fueron espías, sin embargo, pues han escrito libros de espías magníficos, como el Rudyard Kipling, por ejemplo, con el famoso Kim de la India, si os acordáis. Sí, señor. Este otro, Joseph Conrad, aunque él no era de origen británico, escribió Era polaco. claro, escribió un libro de espionaje clásico, que es el Agente Secreto. Que, en fin, en ese sentido ha habido hay cierta confusión, ¿no? Porque hay gente que leen Dayton, Bueno, hasta Quevedo tuvimos, claro, ¿no? Quevedo también, si nos vamos al siglo de oro. claro. También ejerció de espía en algún momento. Bueno, claro, bueno, y los españoles hemos tenido, sobre todo soldados, Eso. militares y espías, así hemos tenido cuatro o cinco gloriosos, joder, el mismo Cervantes, pues el poeta Aldana, bueno, se habla también de Garcilaso de la Vega, que efectivamente realizó misiones secretas para Carlos V. Así que no, hay un plantel ahí de espías españoles del siglo de oro, pues eso cuando éramos Muy bueno. importantes y entonces, bueno, pues digamos, había enemigos a batir y los mandos pues se ocupaban de que esos escritores, o que en muchos casos eran capitanes también, pues ejercieran o realizaran funciones de espionaje, pues como una función más dentro de su actividad militar, ¿no? Dentro de su actividad bélica, ¿no? Entonces le tocaba, pues a Cervantes le tocó, y Cervantes, el hombre, pues fue allí a jugarse el pellejo a una población esta de Mostaganem, cerca de Argel, a ver allí qué es lo que pasaba, ¿no? Después de haber estado 5 años, como sabéis, cautivo, ¿no? Ni siquiera cautivo, ni siquiera preso, o sea, ya en plan esclavo casi. Y sin embargo, pues tuvo los arrestos de volver otra vez allí cerca de Argel por 100 escudos que le pagaron al hombre, que tampoco le pagaron, tampoco es que se hiciera rico con el asunto. Pero bueno, murió y tal. Y luego ya, y no se los pagaron a plazo, le pagaron por hacer 50, 50 y 50. 50 cuando empezó el viaje, y los otros 50 se los tenían que pagar
al terminar la misión. Y que según tengo entendido, el dinero que le pagaron al terminar la misión no hay constancia. O sea que a lo mejor, pero vamos, Vaya sí hay negocio. constancia de los 50 escudos que le dieron cuando emprendió la misión. Pero, Y eso que fue recaudado de impuestos. da a lo igual, que- o sea, Vaya negocio ruinoso, de verdad. Espero que a los espías de hoy en día les paguen mejor que a él. Sigo gestionando manos, Juan Ignacio. Pues mira, Fernando, tú supongo que conoces a este personaje que fue espía doble en tiempos de prefranquista y posfranquista, que fue doña Isabel Ruiz de Liori, que estuvo mezclada en el caso de la mano cortada, porque ya cuando llegó a ser mayor y tal, se le había ido completamente la cabeza y tal. Pero él había sido espía de Abdelkrim y también había sido espía para Franco. No sé si conocerás al personaje. vagamente, no lo he estudiado, no lo tengo estudiado, pero en fin, cuéntamelo porque me interesa. Sí, Isabel Ruiz de Liori fue una mujer que quiso medrar, digamos, siendo agente doble entre las tropas marroquíes y las tropas españolas y tal, y estuvo allí durante un tiempo, fue amante de Abdelkrim, luego le pasó información de Abdelkrim a Franco, o sea, vamos, un personaje y que terminó muy mal su vida porque ya al final se le fue la olla y a una hija suya, una vez muerta, le cortó las manos y la metió en una cántara de leche y además le sacó los ojos también. Madre mía. Sí, hay multitud de espías españoles. Es un tema que se ha abordado muy poco y del que se sabe, aparte ya de estos que hemos citado, famosos, que tampoco se sabe mucho de ellos y que en definitiva, bueno, pues hasta época, Hombre, eran espías. claro, hasta época reciente, Sí. por ejemplo, mucha gente, pues eso que estamos diciendo, de que Cervantes había participado en misiones secretas de inteligencia y tal. Yo creo que había mucha gente que no lo sabía hasta hace poco, ¿no? Del mismo Lope de Vega se dijo también, que dice que intervino pero bueno, lo que sí es cierto es que hay una cantidad enorme o muy grande de españoles que se han dedicado a labores de espionaje cuya actividad ha pasado pues realmente muy desapercibida. El mismo Josep Pla, hasta hace poco la gente tampoco tenía mucha idea de que había participado en misiones secretas, con el bando, a favor del bando de Franco, ¿no? Bueno, pues este tipo de historias de espías españoles y tal, yo creo que es un tema casi virgen en muchos aspectos que convendría idear y convendría sacar, porque en definitiva es historia, ¿no? La historia tiene para mí, ¿no? Dos niveles, un nivel que podríamos llamar secreto y otro nivel que es el que más o menos pues conocido y se maneja. Y evidentemente los dos niveles son muy importantes. En algunas ocasiones el nivel secreto es más importante que el público. Entonces, bueno, pues hablar de espías en definitiva es hablar de historia, ¿no? Totalmente, ahí está el principio de valer más por lo que callas que no por lo que cuentas o sabes, que es lo que muchas veces se le puede achacar a un espía también. Marcos. Sí, bueno, en realidad todo este mundo de los espías, esa imagen que tenemos del cine negro, gabardina, sombrero, el tío que está siempre sentado en una barra de un bar y de cuidado, que se es policía o del CNI, o vete tú a saber. En tu libro Top Secret haces tocas varios temas, pues la evolución del espionaje, la tecnología versus con la humanidad, las paradojas de la inteligencia. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, que es la privacidad y la vigilancia. Es decir, tu libro reflexiona sobre esa vulnerabilidad del ciudadano ante la vigilancia estatal. Y es que la mayoría de la gente está resignada ya totalmente, es una resignación colectiva frente a esa pérdida de la privacidad. Está todo sembrado de cámaras, hay una serie de trazabilidades de las tarjetas de crédito, o sea, no te puedes mover, tú estornudas aquí y ya se ha enterado la agencia tributaria. Tienes un GPS en el bolsillo, Marcos. Tienes un GPS en el bolsillo. Esto, de verdad, es una segunda dimensión del espionaje que es avalado por el Estado. Y eso me gustaría saber tu opinión. Pues es terrible. Yo creo que vamos cuesta abajo hacia un territorio que en definitiva nos lleva a todos a ser una especie de hormigas controladas, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Y ahora con la inteligencia artificial, no digamos, la inteligencia artificial, no lo sé, la gente nos lo tomamos
medio en WhatsApp, pero bueno, esto va a tener es una revolución, una auténtica revolución, ¿no? Eh, pues es muy curioso, es muy interesante todo esto que menciona, porque efectivamente llega un momento en que se sabe que tanto por los medios electrónicos como por los artilugios espaciales, como por todo lo que nos está entrando, pues esto desde Internet, desde los móviles, desde, por ejemplo, esta pantalla, todo eso está siendo grabado, está siendo observado, Mm. puede ser grabado y observado desde Claro. múltiples, desde varios sitios ya, ¿no? Con lo cual, quiero decir con esto que se sabe y ya se ha dicho, y esto es una cosa que no se hace demasiado hincapié, quizá porque no nos interesa y tal, pero vamos, lo de 1984 de Orwell es una minucia comparado con lo que está ocurriendo ahora desde el punto de vista electrónico, ¿no? Y esto se ha denunciado y se ha denunciado, pues ahí está Snowden y está esta gente y tal, que lo ha dicho, y aparte cualquier persona inteligente que maneja esto te lo dice, lo sabe, ¿no? Sí, Pero, es anterior. y es curioso porque a pesar de saberse todo eso y de saber que estamos súper controlados, súper manejados y súper, digamos, súper Monitorizados, más ¿no? o menos súper manejados en aspectos, por ejemplo, que no podemos ni imaginar. Por ejemplo, los vídeos de grabación que se pueden hacer desde cualquier circuito cerrado, Mm. se pueden revertir, se pueden convertir, se pueden manejar. Es decir, que no es garantía ya de nada que salga un vídeo electrificado, ¿no? Bueno, pues eso, todo esto más o menos se sabe y es del dominio público de una minoría que es la que maneja el cotarro, por supuesto. Y sin Claro, lo que pasa embargo, ahí, Fernando, es que el perfil del espía cambia por completo. Ya no es la persona que se relaciona y consigue información mediante contactos y conversaciones, sino que es un especialista tecnológico o alguien que sepa utilizar toda esa tecnología, ¿no? claro, sí, sí, por terminar un poco el razonamiento, que lo curioso de todo este Perdón. asunto es que a la inmensa mayoría de la población parece que le da lo mismo, es decir, se resignó a que todos estamos controlados y todos estamos manejados y en definitiva prácticamente se puede hacer con nosotros cualquier barbaridad, llegado el caso, y sin embargo, bueno, pues la gente, yo creo que la gente llega ya a una especie de fatalismo que dice, bueno, oye, si yo en realidad tampoco tengo nada que ocultar, o sea, que, a mí, que me sigan mirando aquí lo que quieran, porque no tengo nada que ocultar. Bueno, es un poco la reacción, digamos, general de muchísima gente, ¿no? Pero, al final también llegas a la conclusión de decir, bueno, y es que la gente normal, ¿qué puede hacer? Porque tampoco puede Se hacer puede. gran cosa, ¿no? Y dice, bueno, pues imagínate que tú estás cabreado todo el día, porque sabes que te están observando, que te están manejando, que te pueden ver, que bueno, ¿qué tal? Y bueno, pues claro, y ya al final terminarías con una especie de paranoia horrorosa tú mismo, Hmm. porque con lo cual, casi por un instinto de supervivencia, pues la gente termina aceptando lo que hay, que todos estamos súper controlados, súper manejados, y que como no tengo nada que ocultar, pues oye, pues aquí estamos. Perdona, ya había otra cosa que me estabas comentando. Sí, te decía que el perfil del espía con toda esta revolución tecnológica cambia por completo desde la persona que maneja contactos e informaciones sensibles a un experto tecnológico o alguien que sepa utilizar toda esta tecnología en su favor, que ya no tiene nada que ver el espía del siglo XXI con el de los siglos Claro, anteriores que claro. habéis mencionado antes. Sí, sin embargo, el papel de la inteligencia humana, sigue siendo muy importante en el mundo de la inteligencia, claro, porque en definitiva, al final, es el poder de decisión, el que en un momento determinado va a hacer si va a haber una guerra, si no va a haber una guerra, si en un determinado gobierno está decidido a hacer algo o no está decidido a hacer algo. Eso forma parte de la voluntad. Al final es un problema, es un problema humano, ¿no? Y entonces, en ese Hmm. sentido, lo que podríamos llamar la inteligencia humana, pues siempre va a ser necesaria y va a estar ahí, ¿no? O sea, ahora mismo, por mucha información electrónica que nos llegue o que por medios de satélites o lo que sea, al final, si hay que decidir si se hace una paz o no se hace una paz, al final van a tener que ser dos personas. Van a tener que ser un grupo de personas y otro grupo de personas los que decidan si se va o no se va a hacer tal cosa, ¿no? Y eso es lo que hace que el factor humano al final siga siendo importantísimo
desde el punto de vista de la inteligencia, claro. Totalmente, claro. A ver, voy por orden de petición de intervención. Juan Ignacio. Vamos a ver, Fernando. Yo mantengo una teoría desde hace mucho tiempo y es la que creo que el factor humano es muy importante en lo del espionaje y no solamente el tecnológico. Por ejemplo, te diré que para mí la institución que más información sensible ha pasado a lo largo de la historia, a pesar de que su país es muy pequeñito dentro de Italia, es el Vaticano. ¿Por qué? Porque tiene gente destacada en todo el mundo que en un momento dado puede pasar una información en su diócesis, en donde esté, da lo mismo que esté en China, que esté donde sea, pero tienen acceso a esa información y si son solicitados por parte de las autoridades de la Ciudad del Vaticano, pasan esa información. Entonces, claro, están enterados prácticamente de todo lo que pasa, porque, claro, sacerdotes católicos hay en el mundo entero. Claro, claro. Sí, sí. No, no, vamos, eso es tradicionalmente siempre se ha considerado el espionaje vaticano es uno de los espionajes más eficientes que existen y más seguros, digamos, que existen en el mundo. Por eso que tú señalas, evidentemente, porque hay 1.500 o 1.300 millones de católicos repartidos por el mundo, que en un momento determinado, pues evidentemente pueden aportar información desde cualquier sitio y Iba a decir en broma, y también protestantes o budistas o musulmanes comprados, que también funcionan. claro, También, pero bueno, es que es lo mismo, Eso es aumenta el el mismo número. fenómeno, si lo sí, ves de pero alguna manera. la diferencia es que lo que podríamos llamar el Vaticano, La pasta de... la religión católica, sí tiene una cabeza, Sí. sí tiene una cabeza, sí tiene, digamos, un papa establecido y tiene una tradición de más de 2.000 años, más o menos, que maneja un concierto con una cierta coherencia histórica, pues maneja, digamos, el asunto. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, los protestantes, claro, están mucho más divididos. No, a ver, te seguro que existirá una inteligencia evangelista o existirá una inteligencia luterana, pero creo que tiene mucho menos alcance, creo yo, y mucho menos peso que la inteligencia católica, porque el catolicismo siempre ha sido, en ese sentido, pues mucho más organizado y mucho más jerarquizado. Y además lleva una tradición digamos, de lucha desde el punto de vista de la inteligencia importante. No olvidemos, por ejemplo, el esfuerzo de los jesuitas por intentar desbancar a Enrique VIII en Inglaterra. Los jesuitas ahí se la jugaron, ¿eh? Y actuaron como auténticos agentes secretos para tratar, digamos, para tratar de que de derrocar a Enrique VIII en Inglaterra y en otros muchos sitios, ¿no? ¿Por qué? Porque eran una orden militante, era una orden que iba en la defensa del Papa, pues el fin le justificaba también lo de los medios. Y en ese sentido sufrieron mucho, porque los jesuitas tienen muchos mártires, digamos, entre comillas. En Inglaterra, por ejemplo, se les persiguió a muerte Y aquí Carlos III también. Bueno, sí, pero Carlos III no llegó a hacer en Inglaterra es que los torturaban de manera salvaje, vamos, en tiempos de Isabel I de Inglaterra y en tiempos de Enrique VIII y tal, digo, en tiempos a partir de Isabel I de Inglaterra, es que los perseguían a muerte, que había auténticas contrainteligencia, digamos, anglicana, persiguiendo jesuitas y murieron muchos. Bueno, en fin. Y luego, bueno, pues eso quiero decir que el Vaticano tiene tiene experiencia muy, muy antigua desde el punto de vista del manejo de servicios secretos y del manejo de inteligencia. Y bueno, pues todo esto que tú señalas, efectivamente, al final, pues es una quinta columna, una quinta columna, si quieres, secreta, que puede, en un momento determinado, si se utiliza bien, pues puede aportar muchísima información. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la información vaticana fue muy exacta, muy importante, mucho más importante que era, por ejemplo, la de los nazis. Los nazis, desde el punto de vista de la inteligencia, pues la verdad es que no brillaron a la altura. Sin embargo, lo que podemos llamar el Vaticano,
estaba mucho más enterado de lo que estaba pasando en Italia, de lo que estaba pasando en Alemania, lo que estaba y tal, y porque le funcionaba esa especie de quinta columna, llamemos, ¿no? Claro, es como lo que decíamos de los móviles. Si tienes agentes presentes en todo el mundo, en todos los lugares, siempre vas a tener el acceso a esas informaciones. A ver, sigo con las manos, Jesús. Sí, yo creo que una de las cosas que no ha cambiado en el espionaje, tanto en el pasado como en el presente, además, ¿no?, de la tecnificación y por supuesto de tener unos medios más sofisticados, son las motivaciones de los espías. En tu libro hablas de varias motivaciones, o sea, ¿qué hace a una persona convertirse en espía? Entonces tú hablas de que puede ser por el dinero, puede ser por el poder, por el chantaje, por el patriotismo, por una ideología determinada. Desde tu punto de vista, ¿cuál es lo que más prima dentro de estas motivaciones, de estos hilos que realmente son los que mueven el mundo, ¿no? No solo a los espías, sino incluso a los propios gobiernos? Y si nos puedes poner algún ejemplo de esto que te estoy diciendo. ¿Quién se movía por el poder? ¿Quién se movía por ideología? ¿Quién se ha movido por patriotismo? Mira, en definitiva, las motivaciones de por qué una persona decide traicionar o decide engañar, que al final un espía siempre es un engañador, si no, no habría espionaje, ¿no? Al final el espía siempre engaña. Pues las motivaciones estas o la traición, que podríamos llamar desde el punto de vista del espionaje, pues yo creo que las motivaciones prácticamente son las motivaciones de de cualquier actividad humana, es decir, que van desde, pues eso, los celos, el amor, el odio, el interés, el sexo, en fin, cualquier puede ser una motivación para actuar, digamos, como un traidor o como un espía. Pero yo me he centrado, después de ver, en fin, muchos casos, que al final quedan tres motivaciones que yo considero las fundamentales. Una es el asunto de la ideología. La ideología es importantísima. Y en los mejores espías, además de la historia, se han movido no por dinero, sino que se han movido por ideología. Eso es importantísimo. Luego hay otra motivación importante que yo considero que es el dinero. El dinero, efectivamente, pues tienta a todo el mundo y con el dinero se pueden conseguir muchas cosas y hay veces que con el dinero pues resulta ser un factor imbatible desde el punto de vista de captar a una persona, sobre todo si esa persona está necesitada por lo que sea, para y tal. Y luego para mí hay otro factor importantísimo, o de que yo catalogaría entre los tres estos que estamos citando, que es el chantaje. El chantaje es una motivación que suele ser un arma de reclutamiento de muchísimos servicios secretos y con el chantaje, evidentemente, pues se puede doblegar a la voluntad de mucha gente porque, bueno, pues porque en definitiva el chantaje tiene además muchas facetas, y una vez, por eso es importantísimo para los reclutadores de agentes y tal, saberse la vida y milagros de la gente de la gente que va a reclutar, ¿no? Porque en definitiva no hay nadie tan perfecto en el mundo que no tenga algún defecto o alguna posibilidad de ser chantajeado, ¿no? Y esto los reclutadores pues lo saben explotar muy bien, y al final, bueno, entre el chantaje y el dinero, ahí se mueve un mundo ahí muy propicio, digamos, para la captación de espías, ¿no? O para la traición. Pero insisto que para mí la ideología sigue siendo el factor básico. Lo primordial, claro. David. Sí, fíjate, bueno, ahora está diciendo la ideología, uno de los más importantes, ahí hablaríamos de Philby, ¿no?, que es uno de los más famosos, pero fíjate, antes es que se estaba hablando de esa parte también que está más centrada en el espionaje electrónico, que era el que posiblemente el que hoy en día estamos viendo más, el que se ha implantado, ¿no?, desde ese gran hermano en que en su momento fuera Echelon, esa red de espionaje desde que se crea desde el acuerdo de Ukusa de 1949, si no recuerdo mal, pero a partir de ahí ya está Echelon, que es de la NSA, luego tienes Carnívore, que incluso están ahí espiando a los propios ciudadanos norteamericanos desde el FBI, y luego
es que no solo es que estemos hablando de Estados Unidos, es decir, todos los grandes países, y en Francia tenía su propio también sistema de espionaje electrónico, en España se ha intentado, bueno, a nivel europeo también, etcétera, etcétera, Alemania, Inglaterra, por supuesto, pero cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que parece como que esa época dorada del espionaje que surge, por decirlo de una manera, con esa Guerra Fría, ¿no? Pues como que ha pasado un poquitín a la historia. Ese espionaje que no es el electrónico, que es el espionaje humano. Tú ahí estás ahora, por ejemplo, estabas abarcando esas opciones que son las de la ideología, el dinero, el chantaje. También me imagino que en una parte importante puede haber el patriotismo, ¿no? Hay gente que sí que se ha movido por unas cuestiones patrióticas. Esa es la ideología, es la ideología. Sí, es la ideología, ¿no? Pero bueno, en el caso de Philby, que ha sido, yo creo, uno de los grandes espías de la historia, ¿no? Porque engañó durante muchísimos años y además era un doble espía, ¿no? Él precisamente era como su ideología era la comunista, pero él era inglés, con lo cual el patriotismo tampoco es que estaba ahí muy, muy en boga, ¿no? Pero ¿tú crees que con todo esto que ha pasado con la actualidad de lo que puede ser ya la expansión sin límites de ese espionaje electrónico, la época del espionaje humano ha caído en picado? No, yo creo que no, por esto que, vamos, obviamente yo creo que la importancia, vamos a ver, si antes digamos que el espionaje humano era un 80% y el espionaje por medios, digamos, por medios técnicos, tecnológicos, pues era un 20%, estoy hablando a lo mejor de la Primera Guerra Mundial. Ahora esa proporción está muy alterada ya, claro. O sea, yo ahora mismo creo que quizá el espionaje humano, el factor humano este que estamos hablando, pues sería un 25%, a lo mejor un 30%. Aunque insisto que el poder de decisión último seguirá siendo siempre o seguirá estando teóricamente siempre en manos de alguien que sea humano, porque si no, no habría, sería una guerra de robots, no habría guerra, ¿no? Desde el punto de vista de enfrentamiento personal. Entonces, mm, contestando a tu pregunta, yo creo que el factor humano ha decrecido, obviamente por esta influencia, por este apabullante desarrollo vertiginoso de la tecnología del espionaje y tal, pero que el espionaje humano todavía hoy día sigue siendo un factor fundamental, un factor básico. Por eso que estamos diciendo, porque al final las máquinas también van dirigidas por alguien. Alguien tendrá, digamos, que dirigirlas para hacer algo. Y ese alguien siempre habrá una persona detrás, tiene que haber una persona detrás, porque si no, no. La máquina. Bueno, ahora los dos últimos casos gordos tenemos con Snowden, que tú hablas en el libro, y también Julian Assange, que ha sido noticia este verano. Claro. Bueno, pues pero ahí lo que estamos diciendo, porque Snowden, bueno, para decir la historia, el hombre queda absolutamente, yo no sé, desconcertado y queda machacado porque se da cuenta del poder enorme que tiene, que lo puede desarrollar desde su puesto en aquello que trabajaba por una empresa privada, pero una empresa privada que estaba al servicio de la CIA y tal igual, y se daba cuenta del gran poder, y sobre todo se daba cuenta, o se dio cuenta, de cómo, digamos, pues al final todo el mundo estaba siendo espiado, todo el mundo estaba siendo controlado, pues, las posibilidades de manejar a cualquier persona eran ilimitadas. Y bueno, este hombre reacciona, digamos, horrorizándose con la situación, y porque no tenía ni la más, sabéis que no tenía intención ninguna de exiliarse a Rusia, ni de ir a Moscú y tal, él se queda en Moscú, ya lo sabéis, pues cuando en un momento determinado le quitan la posibilidad de salir de Moscú a cualquier otro sitio, sabiendo que lo van a detener en cualquier otro, en cuanto salga el avión a cualquier otro lado. Y acordaros del incidente que hubo con Evo Morales. Evo Morales Sí. iba en el avión que le llevaba desde Moscú
a una reunión que iba a tener en Bolivia. Y desviaron el avión, desviaron el avión de Evo Morales, registraron el avión de Evo Morales pensando que iba allí Snowden. O sea al final, bueno, pues yo que Snowden llega a Moscú, pues no, con esto no quiero tampoco, digamos, idealizar nada, pero vamos, que llega a Moscú porque no tiene más, no sabe, no puede salir por ningún otro sitio. Entonces, bueno, hábilmente, pues Putin le tiende el puente de plata, se dice, bueno, pues si quieres quedarte aquí, pues quédate. Y el otro dice, bueno, pues tenía allí a la mujer, a la novia también, que no podían salir a ningún lado, y se queda en Moscú. Pero bueno, esto es anecdótico. En realidad lo que se trata es de que, bueno, pues estos dos personajes que hemos citado son personajes se horrorizan al ver el mundo ese que se ha creado desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Pero ya os he dicho también antes que yo creo que eso a la mayoría de la gente le importa un pepino y sigue haciendo su vida normal y corriente y que les da igual. Bueno, pues eso es. Hemos llegado a esta situación, que es una situación bastante anómala, bastante paradójica, y en definitiva lo que yo creo que ya al final nadie quiere, son cosas tabú, un poco tabú, que no se pueden mencionar mucho, que no hay que mencionar. Pero bueno, Carlos, que es un gran experto también en eso, lo sabe perfectamente. De hecho, le iba a decir a Verás que Carlos estoy que la diciendo última que es no. suya. Estoy diciendo que no, Tú estás- porque tú sabes, Fernando, que el mundo está lleno de gente que cuando el día antes del desastre decía no iba a pasar nada. O sea, no falla. O sea, siempre ocurre. No, era un matiz sobre lo que he dicho, como David inocentemente me ha pisado mi pregunta porque ha ido por ese camino, que es el caso de Kingfield y tal. Hay un detalle, a mí me parece fundamental el tema de ideología. Mi pregunta, y con esto creo que acabamos, es Ujú. ¿por qué consideras que actualmente, porque el tema del dinero no hay ninguna duda, el tema económico sigue en boga, el tema de la traición por dinero, el tema de la compra, de la voluntad, etcétera, pero ¿por qué crees que la gente actualmente no se cree que de verdad la ideología, ahora política, antiguamente religiosa, me da igual, que la ideología es uno de los motores de las acciones políticas de la humanidad? ¿Por qué no se lo cree? La sociedad actual no cree en ello y sigue siendo igual. Creo que está, no sé, en el caso del espionaje, luego está muy claro. Es decir, porque además los espías que trabajan por dinero no son de fiar. Incluso Claro, los exacto. mejores espías precisamente son los que trabajan, eso, como tú dices, por patriotismo, por ideología, y eso, esa que es gente que está dispuesto, digamos, a combatir, a hacer lo que sea. Y esta gente además, pues normalmente no están muy bien pagados tampoco, ni tal, pero lo hacen por convencimiento. En el caso Por lealtad. Claro, por lealtad o por deslealtad, o por También, deslealtad También. en muchos también, casos, ¿no? también. Porque Sí, hay sí, muchos sí. casos, También. efectivamente, en que por deslealtad, Mm. por lo que sea, en un momento determinado, alguien piensa que le han hecho daño y en definitiva va a causar él también daño a esas personas que podían haber sido leales, ¿no? Bien, bien. O sea que ahí, en cualquier caso, es un tema también que tiene que ver con la ideología. En el caso de los cinco, lo de los cinco de Cambridge es curioso porque, como sabéis, bueno, es un caso muy claro de ideología. Ninguno de ellos trabajaba por dinero. Luego vino esta mujer también, ¿os acordáis? La famosa Melita, la abuelita esta, que al final Ujú. descubrió en el archivo Mitrogin que cuando tenía la mujer ya casi 90 años y ya Se ha hecho la película La espía roja. un Sí. fenomenal película, además, está muy bien hecha. Y entonces, bueno, pues al final ya el gobierno británico le dice, bueno, pues ya que se vaya a su casa, porque ya da igual, ya 90 años no vas a meter a una persona. Nunca te puedes fiar, ¿eh? Ya. Pero, no, lo hubieran podido causar, ¿eh? No hubieran podido. Pero los cinco, ahí la ideología está tan arraigada en ese episodio de los cinco de Cambridge, que si os fijáis, eh, influye también la ideología en el aspecto de que prácticamente salen impunes. Ninguno de los cinco de Cambridge fue encarcelado. Ninguno de los cinco de Cambridge sufrió prisión. ¿Por qué? Pues porque al final, digamos, la clase dirigente en definitiva, también, también tenía su ideología. Y su ideología era que, en definitiva, bueno, estos chicos han sido buenos chicos, en el fondo son buena gente, equivocados, han hecho mucho daño, y no sé cuántos, pero claro, no dejan de ser gentlemen. Entre nosotros, pues estamos, digamos, en el mismo club.
Y eso es una cosa que se ha destacado poco. Ninguno de los 5 fue encarcelado. Blunt, que era, como sabéis, el asesor de la reina, que tenía allí, bueno, pues fíjate lo que vería, la cantidad de información que podría haber dado durante tantos años, o que dio durante tantos años, y sin embargo ya incluso la corona, como sabe que es espía y que ha hecho todo, y que ha causado, ha delatado, ha causado muertes, porque evidentemente muchos de la gente estamos hablando de gente que ha delatado y que ha hecho a otros agentes y que les han costado seguramente pues, fusilamientos, o les han costado torturas, o les ha costado lo que sea. Y sin embargo, ni siquiera Blum sufrió ni un solo día de cárcel. Joder. O sea, lo mandan a su casa, bueno, pues, a seguir con sus estudios de arte. Con sus traiciones varias. Claro, además, eso, por el claro. cárcel. Bueno, Por lo normal. o sea, ese vale más por lo que callaba. Claro, totalmente, Bueno, claro, de eso se trata. obviamente él facilitó información. Ya al final, pues debió de confesar bastantes cosas. Seguramente no todo, porque al final, bueno, digo, ahora no sabemos tampoco lo que dijo ni dejó de decir. Pero en cualquier caso, un personaje como este que está espiando durante tanto tiempo, por menos de eso, en otro país los han fusilado, los han ejecutado y han sufrido, digamos, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la fama y la opinión y tal, bueno, se han arrastrado por el lodo y sin embargo, pues ya lo es. Pero o sea que la ideología sigue siendo un factor, no solamente ya para los espías, para el espionaje, sino también desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la penalización del espía, ¿no? No todos los espías, evidentemente, sufren la misma pena según la ideología, en unos casos o en otros. Claro, son juegos de intrigas, de intereses, de familiaridades, de adversarios que se mezclan en este mundo de espías, contraespionaje, agentes dobles, todo ello con historias reales, lo tenéis en el libro de Fernando Martínez Laínez, Top Secret, un siglo de espías de Mata Hari a Snowden, que os recomendamos si queréis historias como estas para este verano escobulero. Fernando, contigo terminamos los especiales de la escóbula de verano, así que no solo gracias por atendernos con estos calores, sino desearte que tengas un muy feliz verano. Pues igualmente, los deseo también un feliz verano a todos y no sé, que lo hayamos pasado un rato agradable aquí hablando de un tema tan inagotable como Totalmente, por supuesto que sí. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Gracias, Fernando. Hasta luego. Adiós. Qué bien suena esta palabra, David Sentinella. Vacaciones. Sí, por fin. Qué maravilla. Sí, Qué maravilla, qué un maravilla. poquitín. A disfrutarlas. Feliz estancia, Marcos Carrasco, allí en tu polvorón d'or querido. Que lo pases muy bien. Polvorón do Mar. Polvorón do Mar, he Ciudad dicho de polvorón d'or. vacaciones. Ya, voy a fundar la competencia entonces en Escobulandia. Lo que pasa es que aquí con gabarina y sombrero hace un calor que te cagas. Ponte fresquito, Juan Ignacio, ponte fresquito. Procurárelo. A esos gallumbos les sientan un poco mal. Y tú ponte el aire acondicionado a tope, Carlos Canales, que los sistemas operativos en verano lo pasáis muy mal. Dale Yo refrigeración. tengo la ventana abierta ahora Ahí, mismo, me ahí. entra airecillo, la Eso, brisa. que entre fresquito, 40 grados. Sí, sí, dale, ahí, mucha dale brisa. No, sí, estoy bien. Jesús Callejo, vacaciones en Escobulandia, que significa cargar pilas para la próxima temporada. De que sí. Hay que cargar ya pilas. Yo creo que ya lo hemos dado todo y hemos dejado la 12ª ahí, en todo lo alto. Así que un pai y lo que surja. Pues escobuleros, en septiembre volvemos con la 13ª temporada de la Escóbula de la Brújula, con más historias, con más viajes, con más leyenda y sobre todo con más conocimientos. Saludos de Alberto Espinosa en la parte técnica, que se va a echar un refresquito y a ponerse la coleta a remojo, y un servidor, Fran Izuzquiza, deseando escucharnos de vuelta en unas semanas. Os lo contaremos por redes sociales, facebook.com/la escóbula de la brújula, Twitter e Instagram, @escobuleros. Estad pendientes porque en nada, en cuanto os queréis dar cuenta, estamos de vuelta.
Hasta la próxima temporada. ¡Chao!